realmente está la situación del sistema político del país. Trabajaremos con la presencia del partido priista en el poder, cómo es que México, más que tener un sistema democrático, tiene un régimen autoritario, y eso es lo que conocemos como democracia de fachada. Tomando en cuenta los pilares que hacen a este partido político que queden en el poder por más de 70 años, lo que conocemos como el presidencialismo y el partido oficial. En este tema definiremos qué es el autoritarismo. El autoritarismo es una forma de gobierno, es donde el poder está concentrado en una pequeña élite que tiene bien definidos sus límites. El pluralismo en esta forma de gobierno es limitado por normas jurídicas y normas de hecho. Este se encuentra restringido en pequeños grupos políticos y extendido a un mayor número de grupos de interés. Los líderes son responsables de los grupos que sostienen y no de los ciudadanos que como tal tienen que representar. También está la existencia de un partido único dominante. En este caso trabajaremos con el PRI. Hay una ideología poco articulada, permite la existencia de grupos opositores. Sin embargo, este tipo de grupos son controlados por el mismo gobierno. Practican la represión y constantemente prometen democracia y libertad. Estos se cubren bajo el nombre de la paz social y el desarrollo económico. En las medidas de represión que utilizan está la constante creación de leyes y decretos, la expansión burocrática y persecución de los actores que se oponen al régimen. Las instituciones en este sistema de gobierno también juegan un papel muy importante, porque estas son destituidas sin ser sustituidas o transformadas en otras instituciones que permitan una alternativa para la representación, la toma de decisiones o formas de instrumentación política. Un régimen autoritario que no es capaz de crear nuevas instituciones se enfrenta a grandes consecuencias en contra de sus propios intereses. Autoritarismo en el sistema político mexicano. Es de una gran importancia analizar las características que se presentan en este régimen a partir de su instauración, que fue en 1929 hasta finales de los 90. Una de ellas cabe destacar fue la de Giovanni Sartori, quien era una persona autoritaria y se presenta en el gobierno con un partido hegemónico, en este caso el PRI. Él mantiene una institución de tipo democrático, pero en sus prácticas eran autoritarias, lo que conocemos como democracia de fachada. Lo que nos lleva a una democracia de fachada son los regímenes donde las instituciones, procedimientos y garantías son democráticas, liberales, son establecidas por la ley, pero que en la práctica son manipuladas o violadas por la élite política para conservarse en el poder. Es así como el sistema político mexicano se mantuvo con estas características por más de 70 años. A pesar de que la Constitución establece de que debe ser un sistema político democrático, contemplando una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, la existencia de partidos políticos y elecciones periódicas. El régimen mexicano por más de 7 décadas mantuvo prácticas no democráticas y el mantenimiento del poder se sustentó en dos figuras conocidas como los pilares del sistema político: el presidencialismo y el partido formal. La combinación de estos dos pilares queda demostrado claramente con el partido priista, quien queda en el poder. Este partido no había perdido ninguna elección presidencial, teniendo como consecuencia el sometimiento de los poderes legislativo y judicial al ejecutivo. En este caso, con la subordinación de las dos cámaras se determinan los nombramientos, las consignas, las iniciativas de ley, los procesos electorales, etc. El Poder Judicial
su dependencia se basaba en que el presidente designaba tanto al procurador general como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y los líderes ofrecían lealtad y disciplina incondicional al gobierno federal. Las elecciones tienen una clara evidencia de una existencia de la disponibilidad del régimen mexicano para respetar el voto ciudadano y sin la alternancia del poder. Se demostró que las grandes reglas de competencia no habían sido equitativas entre el PRI y los partidos opositores, lo que carecían de poder para pelear por la presidencia, y su destino claramente era el fracaso. A todas las características ya mencionadas anteriormente, se suma que el régimen priista ejerció presiones y violencia física contra los ciudadanos, contra todos aquellos que estaban en oposición a su gobierno. El buen funcionamiento de este se debe a los medios de comunicación masivos, quienes se encargaban de difamar a sus opositores y distraían la atención verdadera de los problemas que se estaba presentando, y con la burocracia se ofrecían grandes números de votos para el PRI. En este caso existen 3 periodos de cambio para el régimen político, los cuales son conocidos como las fases de liberación política mexicana, que entraron en marcha después de un periodo de crisis. El momento exitoso de la primera fase de este gobierno, de esta liberación, ya no operaba como recurso para enfrentar los factores desestabilizadores. Por el contrario, los espacios cedidos por el gobierno alentaron la organización de fuerzas políticas opositoras a través de nuevas prácticas y actitudes, como lo podría ser la alianza en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Después del proceso electoral de 1988, caracterizado por un monumental fraude que le otorga la presidencia a Salinas de Gortari, se creía que el nuevo gobierno tendría que llegar a un pacto con las fuerzas políticas y sociales que se encontraban inconformes con el veredicto, debido a conocer y a sentar las bases de un nuevo orden institucional que transitaría pacíficamente a la democracia. Para iniciar la segunda fase de la liberación mexicana, Carlos Salinas de Gortari debía recuperar parte de la legitimidad que había perdido el régimen, por tal motivo que tenía que ser útiles en el sentido. Por ejemplo, en materia de corrupción sindical, a su vez ordenaría una maquila renegociacional de la deuda externa e implementó su programa de solidaridad. Estas acciones regresaron al gobierno apoyo de algunos sectores de la sociedad civil. No fue todo. En este periodo de crisis que se presentó, la situación se agravó tanto que el régimen vivió uno de sus peores momentos. Se topó con un límite, ya que si bien en los anteriores periodos habían descontentos y escisiones al interior del partido, en este se manifestaba la violencia. Recordemos los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Además, el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional evidencia un nivel claro de las carencias de mayor parte del pueblo de México, lo que fue un golpe certero para las alardes triunfales del régimen. Por otra parte, las fuerzas políticas opositoras habían ganado mayores espacios de poder y tenían una mayor influencia dentro de las decisiones nacionales. En ese sentido, podríamos aprovechar mejor y canalizar para sus beneficios el deterioro del régimen. Finalmente, en diciembre de 1994, se evidenciaba la verdadera situación económica del país, gracias a una crisis financiera que puso en tela en juicio de capacidad del presidente para gobernar. Ante estas circunstancias, Ernesto Zedillo promovió una reforma
electoral que le daría legitimidad a su gestión. Y al mismo tiempo le proporcionaría las bases para recompensar el régimen que se encontraba en el periodo de descomposición más crítico de la historia. Para que esta reforma tuviera un gran impacto en la sociedad y tradujera en estas estabilidades para el régimen, tendría que ser más inclusiva que las anteriores, así como más profunda, y para ello la calificó como una reforma definitiva. Algunas modificaciones contaron con el apoyo de las fuerzas políticas con registro, pero el proceso de negociación entre los partidos políticos para la realización de esta reforma se caracterizó por varias rupturas que hubo. Hubo acercamientos y retiro de la mesa de negociaciones, y al final no hubo consenso en lo referente al tema del financiamiento público para los partidos políticos, situación que llevó al PRI a aprobar su propuesta de manera unilateral, aprovechando su mayoría de las dos cámaras de representación. Finalmente, la reforma electoral es aprobada y contó con la participación y algunos términos de la misma, con el apoyo de todos los partidos políticos con registro a su vez. Otorgó mayores prerrogativas a la oposición institucionalizada, así como espacios de participación para otras organizaciones y mejores condiciones de competencia. Ciudadanización, el IFE, entre otras. En conclusión, podemos destacar que los tres periodos señalados como más críticos por el contexto fueron superados por diversas reformas que se implementaron, principalmente reformas de tipo electoral, con las cuales la oposición ganó mayores espacios de poder y el régimen pudo convertirse y pudo reconstruirse. Hey girl. She say she love my body, she wanna make it pop. She say she love my body, El pilar de este sistema político es el presidencialismo, y definimos el presidencialismo como un sistema que está caracterizado porque el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno al mismo tiempo. Existe una independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo. Las elecciones del presidente son por parte del pueblo, a través del presidente elige, y a su vez el presidente elige a su gabinete, y existe la separación de poderes, entre otros. El presidencialismo en el sistema mexicano. Este sistema tiene su origen en 1824, pero con el transcurso del tiempo pues ha tenido sus diferentes modificaciones. La Constitución que actualmente nos rige le otorga una serie de facultades que son superiores al Poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes, especialmente sobre el Legislativo, debido a que el presidente es el jefe máximo del partido y ahí radica su poder. Incluso en él designa a su predecesor y el partido se alinea a la decisión presidencial. Las principales causas que durante el régimen del PRI explican su supremacía del poder, lo que le otorgaron una gran fuerza al Poder Ejecutivo. En primera instancia tenemos que el presidente era el jefe del partido predominante y se componía de sus principales sectores obreros, campesinos y profesionales del país, sectores que eran controlados y manipulados a conveniencia del Poder Ejecutivo. Una debilidad claramente marcada de parte del Legislativo debido a que la mayoría parlamentaria pertenecía al partido oficial. Dentro de las atribuciones que ha gozado el presidente de la República es la de denominar a la dirigencia y al Consejo Político Nacional del PRI, a través de los candidatos y las elecciones popular del partido. El control de la institución presidencial ejercida sobre el partido
y la mayoría de los gobernantes, legisladores y organizadores corporativas le permitían a esta institución el contar con todo el apoyo nacional, desplazando a los contrapesos y el federalismo que estipula la Constitución. El partido tricolor se convirtió en un prestador de servicios y lealtades para el presidente. En este caso, el PRI avaló y festejó todas las decisiones que el Ejecutivo provenía, y en los casos en que esas decisiones se traducían en grandes errores, el partido del poder funcionaba como receptor de las críticas, evitando a toda costa que éstas llegaran a la presidencia. Bajo estas premisas que hemos tratado, la presidencia de la República ha sido la institución que más peso tiene y más concentración del poder del sistema político mexicano. Considera como algo más allá de un pilar de sustento. Por último, trataremos el tema de partido oficial en el gobierno, en este caso el PRD. El desarrollo de este segundo pilar del sistema político mexicano es el partido oficial, el cual está dividido en 4 etapas. En este caso lo demostraremos con el PRI, que recordemos es un partido político que estuvo en el poder por un gran tiempo. Este se divide en 4 etapas, que es la formación, el desarrollo, la consolidación y la institucionalidad. La etapa de formación de este partido es de 1929 a 1934. Se constituye el Partido Nacional Revolucionario. Contó con las organizaciones obreras campesinas, las cuales fueron subordinadas. Con la declaración del Partido Nacional Revolucionario se sentaron las bases de la burocracia política. La segunda etapa se conoce como el colectivismo y da inicio con el triunfo de la candidatura del presidente general Lázaro Cárdenas, así como la aprobación del plan sexenial. Otro hecho importante es que desaparece la autonomía de los partidos regionales, y en estos cambios se inició la centralización del partido. Este hecho marcó la consolidación del partido, el cual se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana el 30 de marzo de 1938. Con base en esa transformación, se dio la organización sectorial, la cual tenía 4 vertientes: el sector obrero, campesino, militar y popular. La organización corporativa de estos 4 sectores respondió a las expectativas de las dos partes. Por un lado estaban las organizaciones que mantuvieron cierta autonomía y a su vez realizaban las actividades políticas electorales para el partido. Asimismo, las organizaciones contaban con representantes en el Consejo Nacional del Partido. En 1940, el sector militar se desincorpora del partido debido a diferentes problemas que tenían entre ellos. Lo anterior señalado marca la iniciativa de la cuarta etapa, la institucionalidad. Otro hecho es la creación de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en 1943, la cual agruparía todas las clases medias. Lo más relevante de este periodo lo marca la transformación del Partido Revolucionario Mexicano en Partido Revolucionario Institucional en 1946, en el final del sexenio de Ávila Camacho. La institucionalización se debía a los sectores. Las reformas en cuanto a la organización del partido y su democratización se revirtieron en el año de 1950, y de 1977 a 1988 se inició el deterioro de este partido. Como conclusiones tenemos que
Estos dos pilares encontrados en el sistema político mexicano pues tuvieron un gran efecto en lo que fue el antiguo México y el actual México, ya que a pesar de que el PAN había intervenido en su régimen del PRI, pues ahorita ya se encuentra nuevamente en el poder. También podemos concluir que a pesar de que nuestra Constitución dicte que tenemos un sistema democrático, pues a pesar de eso prevalecen los intereses de los políticos y nos encontramos bajo un régimen autoritario, aunque inconscientemente pues la sociedad no lo sepa. Pero la verdad es que México, más que ser un sistema democrático, pues es un sistema autoritario, donde como podemos ver pues las empresas, diferentes sectores privados pues influyen mucho en las decisiones y en cómo se maneja la sociedad. Aquí prevalecen siempre y siempre prevalecerán los intereses de los particulares.